Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué más se encuentran el día de hoy? Hoy vamos a estar hablando de una historia, creo que bastante conocida, creo que capaz que si no la conocen de memoria, hay muchos que la escucharon nombrar de lejos, un cuento que capaz que cuando éramos chicos nos lo contaron millones de veces. Y hoy vamos a estar hablando de Jonás. ¿Cuántos conocen a Jonás? Entonces, vamos a estar hablando de la historia de Jonás. Para los que no lo conocen, vamos a hacer un resumen bastante rápido, así por arriba, para que más o menos entrar como en contexto de quién era Jonás y que Jonás era un profeta que un día recibe una palabra de Dios, ¿no? De ir a predicar a una ciudad. La ciudad esta se llamaba Nínive. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jonás al recibir la palabra de Dios? Se escapó. Si Nínive quedaba para allá, Jonás ¿qué hizo? No, yo me voy para acá, dijo. Y así fue escapando, digamos, hasta que llegó a un lugar y se tomó un barco, ¿no? El primer barco que vio que salía, se lo tomó. ¿Por qué? Porque él no quería cumplir lo que Dios lo había llamado. Entonces que se tomó el barco y dice que cuando el barco estaba en medio del mar, ¿qué pasó? Vino una gran tormenta. Una gran tormenta tan fuerte que azotó el barco, ¿no? Viento fuerte, olas gigantes. ¿Y qué pasó? Dice que los marineros lo que hacían era descargar cosas, tipo tenían todo lo que ellos necesitaban para estar en el mar, ¿no? Ya sea comida, lo que sea, pongámonos a imaginar, porque no sabemos bien qué tenían. Pero ¿qué hicieron? Empezaron a tirar al agua, ¿para qué? Para que el barco sea más ligero, entonces descargaban peso para que el barco pueda pasar más rápido por esa tormenta. Pero dice que aún así, aunque descargaban, nunca podían. El barco siempre sigue igual. Los marineros remaban y el barco sigue igual. Entonces dice que en un momento el capitán baja a la parte más baja del barco y se encuentra a Jonás durmiendo. Y dice que lo toca y le dice, despertate, ¿no ves la tormenta que hay? Vos estás durmiendo. ¿Por qué no le orás a tu Dios a ver si nos ayuda? Y entre que pasaba esto, dice que los marineros estaban como echando suerte, como podríamos decir nosotros, estaban jugando al Yapeyú para ver quién tenía la culpa, ¿no? Dice que hicieron eso para ahí el que salía era para saber quién tenía la culpa. Decían, estaban echando suerte porque ni ellos sabían quién era. Y dice que hicieron, vamos a decir nosotros por así decirlo, hicieron un Yapeyú y ¿quién salió que tenía la culpa? Jonás. Qué suerte tenía Jonás, ¿no? Sale Jonás. Entonces dice que le empezaron a preguntar, le dijeron, ¿y qué? Contanos quién sos, de dónde venís y por qué está pasando esto. Y dice que Jonás les dice, ¿no? Yo soy Jonás, soy un profeta de Dios, ¿no? Y les cuenta que por qué era que estaba pasando eso. O sea que Jonás ya sabía que estaba pasando eso por culpa de él. Pero ahora nos vamos a enfocar más en eso, ¿no? Y dice que los marineros le preguntaban, ¿cuál es la solución para todo esto? Y Jonás les dijo, me tienen que tirar del barco. Tírenme del barco y va a calmarse. Entonces los marineros que le dijeron, no podemos hacer eso. Entonces siguieron buscando opciones para, o sea, se dice que siguieron remando más rápido, más fuerte. Trataron de hacer todo lo posible, pero seguía todo igual. Hasta que en un momento se decidieron, o sea, le pidieron perdón a Dios, todo, y dijeron, bueno, perdón, pero este hombre no lo vamos a matar por culpa de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Dice que lo tiraron, y dice que al instante que lo tiraron, la tormenta cesó. Y bueno, todos sabemos que cuando Jonás cae al agua se lo traga un pez y que estuvo 3 días y 3 noches. Pero yo voy a hacer más énfasis ahora en lo que vamos a estar hablando, en cuando Jonás empieza a huir, ¿no? Dice que Jonás empieza a huir de lo que Dios le había pedido. ¿Y cuánto hemos huido de Dios muchas veces? Cuando Él nos pide algo, cuando nos llama, ¿cuánto hemos huido? Hemos hecho lo que nosotros quisimos. Vamos a Jonás 1, versículo 4. Voy a ir leyéndolo porque es más o menos, es la historia, lo que ya más o menos resumí, pero vamos a leerlo bien con lo que nos dice la palabra. Porque yo lo pasé por arriba con mis palabras. Vamos a leerlo bien como dice. Dice, cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte, que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaba a gritos a su Dios. Ya desesperados, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso. Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. El capitán se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Tal vez nos salve al ver que estamos en este peligro.
Al mismo tiempo, los marineros decían, echemos suerte para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Echaron suerte y Jonás resultó culpable. Entonces, los marineros preguntaron a Jonás, dinos ya por qué estamos sufriendo todo esto. ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad sos? Jonás respondió, soy hebreo y adoro a nuestro Dios, soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de él. Los marineros, llenos de terror, le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo? El agua se nos viene encima y la tormenta se está poniendo más violenta. Échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Los marineros comenzaron a remar con todas sus fuerzas, tratando de acercar el barco a tierra, pero no pudieron. Las olas eran cada vez más altas y la tormenta casi los destruía. Desesperados, los marineros gritaron, Dios, por favor, no nos dejes morir por matar a un hombre inocente. No nos culpes de su muerte, pues eres tú, Dios mío, quien ha querido hacer todo esto. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar. De inmediato, el mar se calmó. Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron a Dios de Israel como su Dios. Le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo. Entonces, Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo dentro de ese pez 3 días y 3 noches. Qué historia, ¿no? Imagínate qué inconsciente también Jonás, ¿no? Que sabía que era por la culpa de él y seguía en el barco. Vos fíjate que yo puedo poner un ejemplo con todo esto, ¿no? Vamos a contar un poco de mi vida, como hacemos siempre. Pero creo que es un pedazo donde se puede llegar a reír, pero es un ejemplo que da muy bien con esto. Yo cuando estaba en el secundario, hubo un año que ya a fin de año, cuando vos tenés muchas materias aprobadas, hay muchas veces que los profesores no van al colegio y te hacen ir por 1 hora y media, por 2 horas al colegio, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que era fin de año, y hubo un día que yo tenía que ir, creo que era 1 hora y media, 2 horas. Cuestión, no fui al colegio, o sea, fui, todos me entienden, fui. Fui al colegio, pero en el camino, digamos que me desvié por otro lado. No llegué al colegio. Pero a todo esto que pasó, estuve 2 horas con unos amigos, estuvimos jugando, pero no fuimos al colegio. ¿Pero qué pasó? Nosotros muy inteligentes no éramos, ¿no? Fuimos a la hora que teníamos que salir del colegio. Pero ¿qué pasó? Nos pusimos afuera del colegio. Por ende, la directora bajó y nos vio, ¿no? La directora bajó y la directora nos retó, nos dijo de todo, porque ya se había dado cuenta de lo que había pasado y de que nos habíamos rateado, como se dice acá en Argentina, ¿no? Del colegio. Y ¿cómo se llama? Bueno, nos mandó a cada uno a nuestra casa. Cuestión, yo llegué a mi casa y yo dije, uy, mi mamá se va a enterar y me va a retar, no sé qué, que esto, que lo otro. Yo venía todo el camino diciendo eso, ¿viste? Porque en sí nos habíamos ido a jugar a la playa de la casa de un amigo, teníamos 2 horas, la mayoría teníamos las materias aprobadas. Y era como por 2 horas, bueno, vamos a jugar a la playa de la casa de un amigo, no va a pasar nada. No, pero los muy inteligentes fueron y se pararon afuera en la puerta del colegio, a la hora de la salida. Y claro, pero bueno, llego a mi casa, saludo a mi mamá, yo llego, la saludo y me va a decir de todo, dije yo, me va a retar. La directora todavía no le había mandado un mensaje. Y yo dije, me saludó bien, todo. Yo dije, bueno, no pasó nada, no se enojó, digo, ¿viste? Yo a todo esto no sabía que todavía no le había avisado. Bueno, yo seguí. ¿Qué pasó? No sé cómo decirlo, tampoco yo le dije que lo que había pasado. Yo jamás fui y le dije, che, pasó esto. Como a los 10 minutos, creo, 10 minutos, 15 minutos, yo escucho, ¡Matías! Escucho. Yo dije, uy, ¿qué pasó? Dije yo. O recién cayó de que lo que había pasado, o recién le llegó un mensaje, dije yo. Bueno, cuestión. Ahí ya le había dicho y me dijo, ¿por qué haces esto? Como hubieras por lo menos dicho, mirá si te pasaba algo. Y yo dije, bueno, sí. Entonces, fíjate, cómo nosotros estiramos las cosas hasta el momento en el que ya, como nos explica siempre el pastor, estiramos la pelota hasta que chocamos contra la pared, ¿no? Vos fíjate cómo le pasó a Jonás. Jonás huyó hasta que ya no le quedó otra, ¿no? Hasta que ya dijo, bueno, ya fue, ¿qué más voy a hacer? Tuvo que pasar toda esa tormenta solamente por no haber hecho lo que Dios le pidió.
tuvo que pasar todos esos circuitos, digamos, por así decirlo, por lo que Dios nos le pidió. Y así somos nosotros también, con este ejemplo, ¿no? Yo pensé que mi mamá ya sabía, pero yo tampoco fui y le dije. Entonces, ¿qué hice? Yo estiré para adelante, estiré, yo sabiendo que estaba mal lo que había hecho, pero tampoco era como, está mal, pero todavía no me dijeron nada, entonces puedo zafar, ¿viste? Puedo ir zafando todavía. Y así somos muchas veces nosotros con Dios. Dios nos pide algo y nosotros ¿qué hacemos? Nosotros hacemos los otros, decimos, bueno, pues yo sigo por acá, total, mirá, por ahora no me pasa nada, yo puedo seguir. Por ahora yo puedo seguir estando por acá, si mirá, por acá está más largo el camino, mirá, puedo seguir, total, no me va a pasar nada. Cuando queremos, esto también pasa cuando queremos huir del llamado que Dios nos va dando. Cuando Dios nos llama para algo, como había pasado con Jonás. Dios se comunicó con Jonás ¿para qué? Para que vaya a predicar a una ciudad. Y el que hizo, se fue a un barco, porque quería huir de Dios. Pensando, también a Jonás le pasó como a mí, pensando de que no iba a pasar nada, que se subió a un barco como diciendo, no, yo me alejo de Dios. Me parece que medio que no sabía que Dios estaba en todos lados, ¿no? Y bueno, lo mismo pasó. Entonces, mirá cómo se puede asimilar, ¿no? Entonces, así nos pasa a nosotros, ¿no? Queriendo escapar del llamado de Dios, hacemos muchas cosas, ¿no? Y muchas veces voy a decir, sí, pero no, pero yo le sirvo en esta área, sí, pero Dios te está pidiendo esto en este momento. Esto es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que hagas esto. Y cuando vos te pones a hacer otra cosa, ahí estás huyendo de lo que Dios te llamó. Muchas veces nos pasa como a Jonás, ¿no? Y estamos en esta situación de esta tormenta y decimos, Dios, dame la solución para poder salir de esto. Y Dios te dice, yo te pedí que me hagas esto, que puedas llegar a este lugar, que puedas hacer esto. Y nosotros, bueno, ahora después hablamos. Visto. Le clavamos el visto. Le clavamos el visto a Dios, ¿no? Y vamos, esperamos una semana, esperamos unos días, esperamos y vamos y decimos, Señor, ¿por qué no estoy pasando esto? Y nosotros pensando de que nos va a dar otra respuesta. Como decía, a ver si nos beneficia más la respuesta que nos da. Y nos dice lo mismo. ¿Y qué pasó? No, seguimos. Y bueno, chao, ¿viste? Otra vez el visto. En una semana vuelvo. Entonces, Dios nos da la solución. Pero cuando a nosotros no nos beneficia, cuando no es de nuestro agrado lo que Dios nos va diciendo, lo que Dios nos pide, ¿qué hacemos? Seguimos huyendo, seguimos estirando para adelante. Y también muchas veces nuestro entorno no ayuda a poder tomar estas decisiones. Vos fíjate que Jonás ya tenía la salida al problema. Ella sabía que él volviendo para atrás y yendo a Nínive a predicar, todo esto iba a parar. O mismo sabía que si él se tiraba del barco, no iba a... las personas que estaban en ese barco no le iban a pasar mal. Pero ¿qué pasó? Él les dijo a los marineros, les dijo, mirá, yo sé que la solución es esta, tírenme. Pero los marineros ¿qué hicieron? No, siguieron buscando otras opciones con tal de no seguir, ¿no? De no hacer lo que Jonás tenía como solución. Ellos trataron de seguir buscando por otro lado. Entonces, eso tampoco nos ayuda a tomar una decisión. Entonces, nosotros tenemos que saber discernir y de saber fijarnos en decir, che, este es el camino que yo tengo que seguir. Este es el camino que Dios me está mostrando. Este es el camino que Dios quiere que yo siga. Entonces, dejemos de huir de lo inevitable, ¿no? Dejemos de huir de lo inevitable. Era inevitable para Jonás que Jonás llegue a eso. Porque sea como sea, podía ser de cualquier manera. Podía ser que de la nada el barco gire en 360 y se vaya, en 180, perdón, y se vaya para allá y siga y hasta llegar a Nínive. Porque Dios lo podía hacer de muchas maneras. Pero Jonás era el que tenía que tomar la decisión. Dios le puso también, Dios puso una tormenta, puso una circunstancia, puso un problema, ¿no? Pero el que tenía que tomar la decisión de seguir en lo que Dios le había pedido era Jonás. Entonces dejemos de huir de lo inevitable. A veces, Dios sabe que a veces es necesario que la amenaza llegue a nuestra vida, ¿no? Que nuestra vida esté bajo amenaza, para que estemos dispuestos a hacer un cambio. Porque uno cuando está bien no hace un cambio nunca. ¿Por qué? Porque piensa que le está yendo bien, porque uno ve y dice, mirá cómo estoy de la mejor manera. Entonces muchas veces Dios sabe que cuando nuestra vida está bajo amenaza, es cuando nosotros decidimos hacer ese clic, decidimos hacer ese cambio. Porque cuando buscamos a Dios, cuando nos encontramos mal, cuando ya no tenemos la salida,
cuando ya no tenemos una respuesta, cuando necesariamente necesitamos salir de ese problema. Ahí es cuando nosotros nos acercamos a Dios. Y ese es el cambio que nosotros tenemos que tomar, ¿no? Entonces, por eso Dios muchas veces deja que nuestra vida esté bajo amenaza. Y bajo amenaza digo, como en este caso fue el tema de la tormenta, ¿no? Que nos pone en una situación, permite que estemos en una situación donde Él sabe que sí o sí, o hacemos el clic, o bueno, pueden pasar muchas cosas. Porque uno no sabe qué hubiera pasado si Jonás seguía con ese barco y si no lo tiraban. Nadie sabe qué pudo haber pasado. Entonces dejemos de huir de lo inevitable. Las amenazas también lo que pasa es que traen claridad y te hace ver lo que ignoraste por mucho tiempo. Porque quizás tuviste la salida por ahí, mucho tiempo tuviste la salida por acá y vos seguiste yendo por acá. Pero al ver la amenaza de este lado, quizás al ver la amenaza de este lado dijiste, bueno, me doy vuelta para volver para atrás. Y viste que la salida era tan fácil como ir para ese lado. Entonces, eso es lo que nos trae claridad. Muchas veces estar en esa situación hace que nosotros empecemos a ver las cosas de otra manera. Hace que nosotros pongamos atención a lo que Dios nos quiere mostrar. Yo estoy estudiando una carrera que se llama Artes Audiovisuales y nos están enseñando historia, ¿no? De todo lo que es el arte audiovisual y todo esto. Y no me acuerdo bien la época, bien en los años, pero hubo un director. Siempre la cámara, cuando recién se creó el cine, era siempre un plano general. O sea, ¿viste cuando vos vas a ver una obra de teatro que está siempre en el mismo lugar? Bueno, esto pasa, ¿no? La cámara siempre en el mismo lugar. O sea, el mismo cuadro, el mismo todo. Lo único que se movía era la persona. Pero hubo un director que lo que hizo fue decir, ¿y si empezamos a imitar a los ojos del ser humano? Y en vez de que, viste, cuando vos vas a un teatro, vos elegís a quién mirar, porque están hay 10 personas en el escenario actuando. Y vos elegís a quién seguís, a quién te llama más por la atención de la ropa, quién es el protagonista. Vos decís, bueno, yo ahora te miro a vos, te miro a vos, te miro a vos, te miro a vos. Vos lo decidís con tu ojo, ¿no? Entonces, lo que implementó este director es poner que la cámara se empiece a tratar de mover y empiece a enfocar y a mostrarte lo que él quería que vos veas. Con lo que hoy conocemos como el protagonista, digamos. Vos te das cuenta que es el protagonista porque la cámara lo sigue a él. Si somos 10 personas acá y yo me empiezo a mover y la cámara me sigue a mí y los demás no, ¿qué quiere decir? Que yo soy en realidad el protagonista, ¿no? Bueno, y así es como Dios nos muestra la salida, ¿no? Muchas veces Dios nos pone trabas de este lado porque nosotros tuvimos que ir para allá y nos fuimos. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Dios nos quiere mostrar que ahí está la salida. Entonces muchas veces permite que se nos pongan cosas adelante, por las buenas, por las malas. Permite eso para que nosotros enfoquemos nuestra mirada en lo que realmente vale la pena, en lo que realmente Dios quiere que nosotros veamos. Entonces, ese es el ejemplo, ¿no? Que Dios pone, te muestra dónde está la salida. También lo que hace es que eso, ¿no? Te hace elegir. Vos seguís. O sea, vos seguís en la tormenta, seguís estando acá, la seguís pasando mal, o seguís el camino que yo te puse, ¿no? Seguís hasta el lugar, hasta la meta donde yo quiero que vos vayas. Regresar a donde Dios te había llamado desde un principio. ¿Y qué pasa? La tormenta se calma cuando dejas de huir de lo inevitable. Cuando Jonás tomó la decisión, porque no es que los soldados fueron, lo agarraron y dijeron, te tiramos, sino que él dijo, tírenme. Cuando él tomó la decisión, fue que la tormenta calmó. Cuando él tocó el agua, la tormenta calmó. Pero porque él tomó la decisión. Entonces, la tormenta calma cuando dejas de huir de lo inevitable. Está bien, Jonás después tuvo 3 días, 3 noches adentro del pez. Pero ¿cuándo fue que empezó a seguir el camino? Cuando se arrepintió. Y cuando se arrepintió, ¿qué pasó? El pez lo escupió de vuelta a donde él había salido, ¿no? Ahora imagínate, qué loco, ¿no? Lo que puede hacer Dios con tal de que uno pueda cumplir su propósito. Qué loco, ¿no? Porque vos decís, hoy en día decís, pero ¿cómo me va a comer un pez? Mirá, justo voy a tener la suerte de comerme un pez, de que me coma un pez, ¿no? Me caigo del barco y voy a tener la suerte de que me coma un pez. Pero cuando Dios quiere que vos cumplas el propósito que está en tu vida, hace todo lo posible. La tormenta se calma cuando dejas de huir de lo inevitable. Vos fíjate que otra opción de esto, y voy a hacer como, digamos, cuando Pedro camina sobre el agua. Dice que
los discípulos, que Jesús le dijo a los discípulos que se adelanten, que él iba a subir al monte Orá, y los discípulos se adentraron en el agua. ¿Y qué pasó? Empezó a venir una tormenta muy fuerte, ¿no? ¿Qué cosa que tiene Dios en ese tiempo contra toda la gente con la tormenta, ¿no? Pero que así podemos nombrar 10 millones de tormentas más. Que yo no quería vivir en esa época, ¿eh? Porque mirá que yo estuve, cuando fui a Mar del Plata la última vez, estuve arriba de un barco y las olas estaban tranquilas y no estábamos tan lejos de la orilla, digamos, y ya el barco se movía. Imagínate, ahí viene en el medio del agua con una balsita. No, yo no quisiera. Y dice que los discípulos se adentraron adentro del agua, ¿no? Y cuando empezó la tormenta fuerte, dice que vieron a una sombra allá adelante. En que ellos empezaron, un fantasma. Pero cuando Pedro se dio cuenta de quién era, le dijo, bueno, si sos vos mi maestro, haceme caminar hacia donde estabas vos. Era una prueba de fe para los profetas, ¿no? Era una prueba de fe. Entonces, ¿qué hizo? Cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, está bien, después él dudó, se hundió, pero cuando Jesús se acercó a la balsa y subió con Pedro a la balsa, dice que la tempestad se calmó, ¿no? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer Jesús? Probar, ¿no? Era que tome la decisión, a ver si tenés la fe de hacer lo que Dios te pide, ¿no? Pedro tuvo la fe de caminar, lo intentó, está bien, después se hundió, pasaron más cosas, pero lo intentó. Entonces eso es lo que Dios ve. En este caso Jonás no lo habían intentado, Jonás se había ido, Jonás dijo, no, yo no llego ni ahí, no, yo no voy para ahí. ¿Entendés? No sé si temía por su vida, no sé qué fue lo que no hizo seguir la visión que Dios le había dado. Pero la tormenta se calma, vos fíjate cómo después de pasar se calma, pero por lo menos hay que intentarlo. No dejemos de huir de donde Dios nos llama. Dejemos de estar huyendo y tratemos de seguir la mirada de lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Sigamos para adelante, como hizo Pedro en este caso, sigamos, intentémoslo por lo menos, pero por lo menos estamos de la mano de Dios y sabemos que si nos caemos, Él nos va a agarrar como cuando Pedro se hundió. Estemos seguros de que Dios está con nosotros. ¿Cuántos están cansados? Muchas veces están en esa tormenta. ¿Cuántos están cansados? Quiero que del otro lado me pongan también en los comentarios diciendo, yo estoy cansado. Entonces dejá de huir de lo inevitable. Dejá de huir de lo que Dios quiere para tu vida. Dejemos de huir. La otra vez hablaba con el tío de un amigo y estaba medio borracho, digamos. Y el hombre se abrió. Yo estaba tomando mates con mi amigo, él entró, se sentó y el hombre se abrió, ¿no? Y empezó a hablar una banda de cosas. Y me empezó a decir que él vive solo, que se sentía solo. Viste que muchas veces trata de ocupar su mente mirando videos, pero no quiere mirar videos que como que no lo edifiquen. Entonces que mira videos motivacionales, videos que como lo ayuden a hacer más. Y porque muchas veces, ¿por qué buscamos eso? Si la salida Dios ya nos la dio. Si hubo una persona que una vez me habló de un Dios que vive, no, pero yo voy a recurrir a los TikTok que me ponen feliz. Mirá, puedo mirar 10 TikTok que me van a decir, puedes cambiar tu vida haciendo estos simples pasos, ¿no? 5 tips para cambiar tu vida. 5 tips. ¿Cuánto? Porque yo también los vi, ¿no? Vos estás scrolleando en TikTok, en Instagram, lo que sea. 5 tips para cambiar tu manera de vivir. 5 tips para cambiar tu rutina. Entonces, ¿por qué seguimos buscando ayuda en esos videos? Dejemos de huir de lo inevitable, dejemos de huir de Dios. Ya tenemos la respuesta, como Jonás tenía la respuesta de qué tenía que hacer. Vos fíjate que tuvo que pasar todo este trayecto cuando él sabía que si él se daba vuelta e iba a Nínive, ya estaba. No necesitaba nada más, todo se calmaba. Entonces dejemos de huir de lo que Dios nos pide, porque Dios ya nos reveló qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Dios nos reveló, Dios nos estuvo hablando. El otro día justo habíamos tenido una prédica también donde hablábamos de para qué fuimos escogidos, para qué fuimos llamados y de buscar el llamado que Dios quiere para nuestras vidas. Pero también tenemos que tomar nosotros la decisión de querer seguir ese camino. Jonás no sabía qué iba a pasar cuando él se tiraba al agua. Mira, él se podía llegar a morir, te podía llegar a salvar. Él no sabía qué es lo que iba a pasar.
Pero él decidió, de una vez por todas, seguir a Dios. Él decidió decir, bueno, voy a hacer para lo que Dios me llamó. Él no tenía idea de lo que le iba a pasar. Pero muchas veces es mejor estar con Jesús que estar en una tormenta sin Él. Es mejor estar de la mano con Jesús que estar en la tormenta años y años y años y años y años viviendo de la misma manera. Cuando es tan simple como pedir la ayuda a Dios y seguir el camino que Él te va marcando. Hay otro versículo en Salmo 107, 25, dice: Dios dio una orden y vino un fuerte viento que levantaba grandes olas. Cuando se vieron en peligro, los marineros perdieron el valor. Eran lanzados de arriba abajo. Y de nada les servía ser marineros expertos, pues se tropezaban y caían como si estuvieran borrachos. Llenos de angustia, oraron a Dios, y Él los sacó de su aflicción. Calmó la furia de la tormenta y aplacó las olas del mar. Cuando se calmó la tormenta, ellos se pusieron muy contentos, y Dios los llevó a su destino. Demos gracias a Dios por su amor y por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Siempre después de la tormenta viene algo lindo. Siempre después de la tormenta viene la alegría. Fíjate que dice que después de la tormenta estos hombres se alegraron y dieron gracias a Dios. Adoraron a Dios. Hay una alegría después de pasar esa tormenta. Y también al final del día es más doloroso estar huyendo de Dios que pasar el proceso con Él. Por eso tenemos que tenerlo muy presente siempre. En el medio de nuestro proceso, cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando estamos más o menos. Hay que tener siempre presente a Dios. Porque al fin y al cabo siempre que está con nosotros cuando nosotros nos encontramos mal y una y otra vez nosotros lo dejamos de lado por muchas cosas, Él siempre está para nosotros. Entonces tenemos que tener esa gratitud hacia Él y de poder estar y estar enfocados también en lo que Él quiere para nosotros. También me podés decir, ¿por qué no me dejas en paz? Dios, ¿por qué no me dejas en paz? ¿Por qué no le diste la orden a otro profeta, podría haber dicho Jonás en este caso? ¿Por qué no llamaste a otro profeta que vaya? Si yo te digo que no, si yo te digo que yo no quiero, ¿por qué no era más fácil capaz de decirle a otro profeta que capaz que sí iba? Eso es lo que pudiera haber hecho Jonás. ¿Por qué no puedo ser normal? Yo me acuerdo siempre de cuando yo una vez a mi mamá le dije, ¿por qué no puedo ser un chico normal? No yo era chico, ¿no? Porque yo veía que yo venía a la iglesia y mis amigos seguían jugando a la pelota afuera. Yo veía que se hacían las 9 de la noche y yo tenía que entrar y ellos seguían jugando a la pelota afuera. Que ellos iban a otros lugares y yo no podía porque yo tenía que estar en la iglesia o trabajando para Dios. Y yo le decía a mi mamá, yo me acuerdo que un día como en un reclamo, por así decirlo, dije, ¿por qué no puedo ser un chico normal? Entonces eso también nosotros se lo planteamos muchas veces a Dios, ¿no? Y yo creo que también lo habrá planteado Jonás, ¿no? Cuando le pasaron todas esas cosas, vamos a suponer, porque no sabemos. Pero todo lo que habrá dicho y lo que habrá pensado, ¿no? ¿Por qué no es más fácil poner a otra persona si yo no lo quiero hacer? No es más fácil. Pero Dios te ama tanto y tiene tantas cosas buenas para vos que va a hacer hasta lo imposible para que vos puedas cumplir ese llamado que Él te dio. Dios te ama tanto y quiere tanto que vos cumplas ese llamado que va a hacer hasta lo imposible. Te va a poner 10.000 cosas adelante con tal de que vos te des vuelta y mires la puerta que era la salida para salir de esa tormenta. Como decíamos recién, ¿no? Como había hecho este gran director, ¿no? De enfocar lo que vos querés, lo que el espectador tiene que ver, lo que el director quería que el espectador vea. Y así es Dios con nosotros, ¿no? Va a tratar de enfocar nuestra mirada millones de veces, nos va a poner millones de veces. Si yo me quiero ir para allá, me va a poner cosas acá. Si yo me quiero ir para adelante, me va a poner cosas ahí. Con tal de que yo diga, la única salida que tengo es por acá. Y es la salida que Dios quiere que yo siga. Pero uno tiene que tomar la decisión de pasar esa puerta, porque yo podría seguir tranquilamente por acá, viviendo de esta manera, viviendo mal, siguiendo la tormenta, siguiendo sufriendo de todo lo que me puede pasar. Pero ¿por qué no nos evitamos eso? Y nos agarramos de la mano de Dios y vamos a cumplir lo que Él nos llama. Dice que después Jonás fue y la ciudad se arrepintió. Entonces, yo recién cuando estaba diciendo también había notado otra cosa. Que dice que los marineros, cuando vieron todo este problema, le estaban rezando a todos sus dioses. Pero al final del versículo lo que dice, reconocieron al Dios de Israel como su único Dios. Entonces vos fijate que sin querer Jonás hasta le predicó a los marineros, ¿no? O sea, imagínate el llamado que tenía Dios en su vida, acá hasta sin querer.
hasta sin querer, porque no lo hizo queriendo, le predicó a los dos marineros que estaban ahí y a la gente que estaba ahí, que terminaron aceptando a Dios. Entonces, sigamos el camino de Dios, intentemos, así como también le pasó a Pedro, ¿no? Intentemos caminar, intentemos hacer todas esas cosas y sigamos firmes en lo que Dios nos pone para nuestra vida, en lo que Dios quiere que hagamos, y enfoquemos nuestra mirada en la salida que Él nos da. Dejemos de pasar por estas circunstancias que no nos sirven para nada, porque ¿de qué te sirve hacer lo que vos querés si al final del día te encontrás mal, si al final del día no tenés ganas de nada? Vos demostrás ser algo, pero en realidad estás totalmente vacío, porque lo que Dios quiere para tu vida, vos no lo estás cumpliendo, estás totalmente, te sentís mal, decís todo me sale mal, tengo todos estos problemas, y es tan fácil como pedirle ayuda a Dios y seguir el camino que Él quiere que sigas, pero la que tiene que tomar la decisión sos vos. Entonces yo te dejo con esto, y espero que haya sido de bendición para tu vida, y dejemos de ser como Jonás, ¿no? Como hizo Jonás, de tomar esa decisión de irnos para otro lado. Y hagamos las cosas, pero confiando siempre en que Dios está a nuestro lado y que Él nos va a cuidar y que Él nos va a acompañar, que no es que vamos solos. Es mejor estar en paz con Jesús que estar en la tormenta sin Él. Y dejemos de huir de lo inevitable. Así que bueno, vamos a estar haciendo una oración para cerrar esta prédica. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos seguís enseñando día a día, porque nos seguís mostrando, porque nos seguís ayudando, Señor. Porque sea como sea, siempre estás con nosotros, Señor, a disposición. Y cuando nosotros necesitamos de vos, Señor, siempre estás. Aunque nosotros muchas veces somos como Jonás y tomamos decisiones que no nos favorecen, Señor, o queremos hacer lo que nosotros tenemos ganas y no lo que vos nos estás demandando, Señor. Te damos gracias porque una y otra vez no te cansás, Señor, de ayudarnos, no te cansás de estar con nosotros y de mostrarnos el camino que tenemos que seguir. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que puedas, Señor, acompañarnos y guiarnos, y que puedas hablarnos, Señor, con esta palabra en todos estos días, Señor, y que podamos estar visualizando qué es lo que no estamos entregando de nosotros todavía a vos, Señor. ¿Cuál es el área que vos nos estás pidiendo que abarquemos y no lo estamos haciendo? Te pedimos, Señor, que nos ayudes a visualizar y a poder, Señor, cambiar esa manera de mirar que tenemos. En el nombre de Jesús, amén.